Muy buenas tardes a todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día miércoles 24 de agosto del 2016 les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para ustedes de la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura, y bueno, en este uso de televisión pública y de información que consideramos importante para usted, observando los cambios que existen ya en televisoras nacionales, que muchos piensan que esos cambios se están dando porque están preparando o llevar a alguien a la presidencia de la República. Sin embargo, explica acá ya, por ejemplo, de Televisa, que no es esa la intención, sino mostrar otra imagen, ¿no? Y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, observamos el programa donde se coloca a Joaquín López Dóriga, Chapultepec 18, la verdad que nosotros, viendo ayer lo que presentaba Joaquín Loforme, se dice que él es el responsable, ¿no? Él dijo, yo asumo la responsabilidad, ¿no?, ética y moral de la situación que se vivió en México en el 68. Por supuesto que hay gente inconforme y que hay muchas muertes lamentables, ¿verdad? Aunque otros pues han asegurado que la tendencia ideológica rusa pues preparaba una intervención a México, ¿no? Y que de esa manera pues pensaban pues controlar nuestro país. Entonces, esas son cosas que se saben posteriormente. Por supuesto que hay, hubo personas desaparecidas y muertas que son muertes lamentables, ¿verdad? Pero bueno, como medio de comunicación tenemos que hablar de todos los temas que conocemos en relación a, ¿no? Porque también en mi familia pues se vivió eso, ¿no? Sí, uno de los líderes estudiantiles aquí en Tabasco pues era Luis Marcelo Luna Aguirre, ¿no? Tuvo que ver dentro de los liderazgos estudiantiles Luis Marcelo Luna Aguirre, y hasta el nombre le tuvieron que cambiar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues anduvo en el movimiento estudiantil del 68 y bueno, eran perseguidos, ¿no? Hubo problemas en ese sentido, ¿no? Pero cuando nosotros vemos esa acción, ¿verdad?, que presenta Chapultepec 18, el programa de Joaquín López Dóriga, por supuesto, muy recomendable, muy amplio, muy informativo, muy histórico, o sea, se pasa en historia de nuestro país. Observamos que a pesar de que las problemáticas eran serias, porque estábamos hablando de muchos muertos, el presidente de la República iba al Congreso a rendir su informe. Entonces, cuando vemos que en la actualidad no pasa, entonces ahí vemos que se pierde la gobernabilidad, la democracia, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a los poderes inclusive, está perdido en nuestro país. Y bueno, y basado en el Estado de Tabasco también, porque desde hace mucho tiempo se acostumbra que se presente un escrito de informe y en forma paralela, en otro lugar, el gobernador del Estado, en este caso también el presidente de la República, pues da su informe a los ciudadanos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros revisamos un poco sobre la ley, para conocer más a detalle, ¿verdad?, porque hablar y decir del tema, cualquiera puede opinar o puede decir que algo sucedió. Por supuesto que estamos basándonos en lo que pasaron en el programa Chapultepec 18 de Joaquín López Dóriga, ¿no?, de ese informe de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no?, donde dijo que era su responsabilidad moral y ética, pero lo dijo ante el Pleno del Congreso. Muchos podrían decir, bueno, es que también en ese tiempo me en cuenta que casi todos eran priistas, ¿no? Había uno que otro ahí, pero todos eran priistas, ¿verdad? Puede ser, pero bueno, entonces, si hablamos de eso, aquí en la 61 legislatura, en Tabasco, la mayoría era periodista, pero nunca llegó aquí Arturo Núñez a dar su informe. Y en la actualidad tiene mayoría relativa, ¿verdad? Y bueno, debería de venir aquí a informar, ¿no?, cuando hay tantos señalamientos. Por eso es que le digo que después, ¿cómo o con qué calidad nos pueden señalar a los periodistas
de que estamos insultándolos o que estamos dañando su imagen o que estamos hablando cosas que no son ciertas, ¿con qué calidad moral si ellos no la tienen? ¿Sí? Porque imaginemos en esos momentos a este hombre, Gustavo Díaz Ordaz, como presidente de la República, que tenía que enfrentar a los legisladores, ¿verdad? Y hablarles de frente, que son nuestros representantes populares, del problema que había pasado el 2 de octubre, de muchos muertos. ¿Y cómo es posible que en los dos actuales, pues no se atreva el presidente de la República, digamos, primeramente, ¿verdad?, pues acudir al Congreso de la Unión para explicar de los muertos de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿verdad?, o de toda la situación que se vive en el país, ¿verdad? Como también, por ejemplo, el problema que origina la gente, que ya se dice que en los lugares donde hay conflicto es donde más se están estableciendo escuelas privadas. Entonces, ellos mismos están promoviendo la privatización de la educación con las protestas. ¿Por qué? Porque los padres de familia dicen, bueno, si en la escuela de gobierno hay problemas, mira, yo voy a buscar la forma de enviar a mi hijo a la escuela privada, y así no tengo problemas de que esta semana no hay clases, o que estos 6 meses no hay clases, o que este ciclo escolar no va a dispensar, o que hay una protesta de maestros, ¿verdad? Pero todo eso lo tiene que explicar el presidente, lo tiene que explicar desde la tribuna legislativa. Entonces ahora se concreta nada más enviar un informe que ni siquiera ellos van y lo presentan, sino que lo presenta su secretario de gobierno o de gobernación, en el caso del presidente, y ya, ahí queda todo. Y los mexicanos, pues no vemos ese respeto que debe de haber entre la división de poderes, ¿no?, que la ley así lo marca, ¿no? Pero basándonos en el Estado, porque estamos hablando de Tabasco, ¿verdad?, y con mucho respeto para nuestros lectores y televidentes y radioescuchas, ¿verdad?, pues decirle, ¿no?, que hay leyes que protegen a los ciudadanos hecho de acceso a la verdad, a la información pública, pero a la verdad, ¿no? Y está plasmado en el capítulo 2 de las facultades y obligaciones del gobernador, insisto, porque nos vamos a basar en el Estado, ¿no? Y luego aquí nos dice el artículo 51, que son facultades y obligaciones del gobernador, y ya revisando las fracciones, en la fracción 17 nos dice presentar un informe escrito al Congreso del Estado, ¿verdad? O sea, por supuesto que tiene que entregar el informe escrito, sí, de hecho en los lugares, normalmente antes se acostumbraba que en los lugares, o sea, cuando se venía aquí al Congreso, se regalaba a la gente que venía también el IME, ¿sí? O sea, para que vea que tenía más acceso la gente antes a la verdad, pues, y al informe. Que para el caso ahorita es hasta mentiroso el informe, pues, en cosas que ni hicieron, ¿verdad? Como aquí ya lo han denunciado los diputados, pues. Pero bueno, la fracción 17 del artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco nos dice que presentar un informe escrito al Congreso del Estado el segundo domingo del mes de noviembre de cada año de su ejercicio constitucional, en el que manifieste el Estado General que guarde la administración pública del Estado, salvo el último año de ejercicio, cuando dicho informe se presentará el tercer domingo del mes de agosto, en sección extraordinaria del Congreso. Al presentar su informe, el gobernador del Estado podrá además dirigir al Pleno un mensaje alusivo. En todo caso, el presidente del Congreso, en términos generales y concisos, realizará la intervención que corresponda. Entonces, o sea que la respuesta al informe, ¿no? Pero entonces cuando el gobernador del Estado da su informe, viene aquí, lo entrega por escrito y lo entrega el secretario de gobierno, ¿verdad? Luego él va a un lugar, al centro de convenciones, que es donde normalmente lo hace, o lo ha hecho ahí, va al centro de convenciones y ahí pues da su informe a un grupo de personas que llega ahí a acompañarlo, que no representan ni el 10% de ciudadanos tabasqueños, sí, pero más sin embargo van a acompañarlo. Entonces, lo acompañan ahí y él habla sobre lo que hizo, sobre el trabajo, sobre todo los programas, sobre a cuánta gente se benefició, cuántos recursos se invirtió y de todo lo que se tiene que hablar, ¿verdad?, del puesto que ejerce anualmente, ¿no? Y que tiene que explicarlo a la gente, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos representantes populares, ¿sí?, yo le preguntaría a usted, ¿y quién le responde al presidente de la República y al gobernador del Estado en ese momento
¿verdad?, su informe. Pero además, ¿por qué negarse a respetar la división de poderes, ¿verdad?, y acudir como se lo marca la ley? Porque, fíjese, aquí es donde yo le he explicado y le he dicho que hay veces actúan en una actitud excesivamente leguleya. Porque dice, bueno, es que la fracción 17 dice presentar un informe escrito al Congreso del Estado, ¿verdad? Y luego dice, en el segundo domingo del mes de noviembre de cada año y de su ejercicio constitucional, en el que manifieste el Estado General que guarde la administración pública del Estado. Pero con todos los señalamientos, ¿no sería mejor que viniese al Congreso y que le dijera a nuestros representantes populares en qué se gastó el dinero, ¿verdad?, o qué fue lo que se hizo? Porque hay señalamientos ya, ahora antes de empezar la revisión de las cuentas públicas, ya hay señalamientos desde antes. Entonces imagínense, si viniera aquí, entonces diría, bueno, mire, usted está acusando injustamente porque en realidad las cosas están de esta manera y las observaciones se están solventando de tal manera, pero algunas cuentas públicas tienen 2 años, ¿verdad?, y no ha solventado las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, o sea, de recursos federales. Ya no hablando del Estado tiene problemas, por supuesto, hay gastos excesivos y hay muchos señalamientos también de desvío de recursos y de robo, de saqueo, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué no venir aquí a explicar? ¿Por qué no venir aquí a explicar de la inseguridad que se vive en Tabasco? ¿Y por qué, si dijeron que se iban a basar unos puntos para que desarrollar la seguridad pública y aplicarla correctamente y regresar la paz social, y no se ha logrado? ¿Por qué no venir aquí a explicar por qué no lo ha logrado, ¿verdad? ¿Y por qué siguen los problemas serios en Tabasco? ¿Sí? ¿Y por qué siguen las acusaciones en contra de su persona de que hay desvío de recursos federales y que hay desvío de recursos en el Estado, que hay gastos excesivos y que podría provocar una denuncia de los diputados de oposición, que de hecho eso es lo que están estudiando? Ahora, en la revisión de la cuenta pública, mire, esto lo comento porque ellos dicen, me dicen que por escrito, yo lo presento por escrito, ¿verdad? Pero bueno, sí es cierto, por escrito, pero aquí dice, en sesión extraordinaria del Congreso, viene su representante, que es el secretario de Gobierno, ¿verdad? Dice, al presentar su informe, el gobernador del Estado podrá además dirigir al Pleno un mensaje alusivo, pero el gobernador del Estado no dice que es su representante, ¿sí? Mire, vamos a volver a dar lectura a la fracción 17 para que le quede bien claro cómo están mal utilizando la ley y la están aplicando a su favor, ¿sí?, no al favor de los ciudadanos, porque a favor de los ciudadanos sería que viniese aquí al Congreso Arturo Núñez Jiménez a explicar la problemática seria que se vive en Tabasco, ¿verdad? Bueno, el ejercicio de los recursos públicos, ¿verdad? ¿En qué se los gastó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿A cuántos benefició? Porque hay 1 millón de personas que tienen problemas de acceso a la comida, ¿verdad? Entonces hay problemas serios, pero tiene que venirlo a explicar aquí. Porque, insisto, la fracción 17 del artículo 51 de la Comisión Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco dice: presentar un informe escrito al Congreso del Estado el segundo domingo del mes de noviembre de cada año de su ejercicio constitucional, en el que manifieste el Estado General que guarde la administración pública del Estado, salvo el último año de ejercicio, cuando dicho informe se presentará el tercer domingo del mes de agosto en sesión extraordinaria del Congreso. Dice, al presentar su informe, el gobernador del Estado podrá además dirigir, o sea, no está diciendo que mande a Gustavo Rosario Torres, ni que anteriormente que mandara a Raúl Ojeda Subieta. Está hablando del gobernador del Estado. Entonces, aquí están abusando y están violentando la propia ley que le da razón de existencia en el artículo 51 y no están cumpliendo con sus obligaciones. Dice, al presentar su informe, el gobernador del Estado podrá además dirigir en pleno un mensaje alusivo. En todo caso, el presidente del Congreso, en términos generales y concisos, realizará la intervención que corresponda. O sea, el artículo 51 en su fracción 17, el gobierno del Estado de Tabasco la está violentando, ¿verdad? Porque no está viniendo el gobernador a dar el informe que tiene que venir a dar aquí al Congreso, ante el Pleno, ante nuestros representantes, ¿verdad? Para que de esa manera, después que le responda el presidente en este caso de la Junta de Coordinación Política, ¿verdad? José Antonio de la Vega Smith, que respondiera, aunque son del mismo partido, ¿verdad? Que respondiera el informe. Bueno, pues los otros diputados posteriormente podían al tema y la gente que venga a este informe público, que debe ser público además, ¿verdad? Pues podría escuchar la realidad de Tabasco, ¿sí? Pero bueno, cuando vemos que las cosas están así,
Entonces observamos que no están cumpliendo con la ley. Entonces es una autoridad, ¿verdad?, que actúa con autoritarismo, que no respeta los derechos de los ciudadanos, que no respeta la ley que le da razón de existencia y que no cumple con sus obligaciones. Además de que, como está siendo multiseñalado a nivel nacional, de que hay desvío de recursos federales, cuando por supuesto, ¿verdad?, la gente dice que no lo hay, pero pues no se ha cumplido con las observaciones. Son más de 300 millones que están observados y que no han cumplido ya hace más de 2 años. Entonces, ¿cuántos años va a tardar para regresar ese dinero? O sea, si lo están jineteando, vamos a pensar de una manera inteligente, porque además Arturo Núñez Jiménez es experto, digamos, en administración, ¿verdad? Entonces digamos que el señor metió ese dinero a una cuenta y esa cuenta está ganando dinero, ¿verdad? Y ya cuando lleguen los 2 o 3 años va a regresar ese dinero, sí, pero ¿y todo el tiempo que pasó? O sea, nosotros lo estamos perdiendo porque ese dinero no se aplicó donde se debería de aplicar, ¿verdad? Y el dinero se regresa a la federación y ya después la federación ya no regresa ese dinero a Tabasco. O sea, en ese rubro ya no vuelve a dar ese dinero porque no se ejerció, ¿sí? Entonces ese es el problema serio que enfrentamos en Tabasco y ese es el freno del desarrollo que tenemos, ¿verdad? El mal trabajo que está haciendo el gobierno y el incumplimiento a la propia ley que le da razón de existencia, porque recordemos que el artículo 51 es del capítulo 2 de las facultades y obligaciones del gobernador, pero esta obligación no la está cumpliendo, que es la más primordial, porque es el acceso que usted tiene a la verdad que él va a manifestar ante nuestros representantes y que por supuesto la oposición pues va a dar a conocer su punto de vista, que desde ahora ya está en contra, sí, y que además se está comprobando con pruebas, porque insisto, aquí mostraron en la biblioteca pública y aquí hemos mostrado videos de que hay gente que está cobrando 61,000 pesos, 41,000 pesos, 21,000 pesos y son trabajadores, digamos, de segunda, ¿sí? O sea, policías de segunda, ¿verdad?, o policías están cobrando ese dinero, ¿sí? Y mire, ahora la protesta de la policía es porque se le mejore su salario, porque se le dé más recursos, ¿verdad? Y resulta que no le cumplen el periodo petitorio, pero se están gastando dinerales en pagarle a gente de más. Bueno, ese es por un lado. Ahora, por otro lado, la observación que hizo aquí puntualmente Francisco Castillo en la tribuna legislativa de la nómina escondida o secreta de la Secretaría de Salud con 892 aviadores, cientos de millones de pesos se gastaron ahí en ese tiempo. Hasta ahora no sabemos cuánto se está gastando, pero en ese tiempo ya se habían gastado cientos de millones de pesos en estar pagando esa nómina. Entonces, si se sigue pagando, ¿cuántos millones de pesos ya se han pagado? Y que Tabasco va a tener un problema serio, los habitantes, 1 millón de habitantes de Tabasco tienen un problema serio de acceso a la comida, cuando hay gente que se le está pagando sin trabajar. Sí, y son 892, si dijese usted, oiga, pues son 10 y los trae ahí en investigaciones Z, ¿verdad? Porque puede ser, digo, porque el Estado también necesita tener eso, pero a veces se exceden. Todo el mundo quiere hacer labores de inteligencia, todas las secretarías tienen gente que anda espiando, ya hasta el municipio que lo tiene prohibido por la ley también lo hace. Entonces, es un relajo en el que ha caído el Estado y la administración porque no se cumple con la ley y porque usted la conoce. Si usted no sabe que el gobernador en la fracción 17 está obligado a venir aquí, entregar, dice el gobernador personalmente, ¿sí?, el informe y enviar un mensaje desde la tribuna legislativa hacia los miembros que va a ser respondido por el presidente de la Junta de Coordinación Política aquí en el estado de Tabasco. Y luego, con todas las muertes que hay, con las denuncias que existen, con todo el desvío de recursos señalado, con el robo que le han señalado, ¿sí?, ¿hasta dónde esperamos nosotros que podamos llegar si no hay el conocimiento de la ciudadanía, ¿verdad?, de lo que tiene que ser el gobernante? Porque en la democracia participativa, cuando el ciudadano tiene conocimientos, el gobernante hace lo que tiene que hacer de acuerdo a la ley. Si usted ignora qué es lo que tiene que hacer el gobernante, pues no lo va a hacer jamás, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nos estamos dando cuenta cómo están utilizando. Si aquí no dice, en ningún momento dice que envía al secretario de gobierno, en ningún momento. No lo dice así, que el gobierno presente un informe, pero luego dice aquí, el gobernador, o sea, no dice que dice, al presentar su informe, el gobernador del estado podrá además dirigir al pleno un mensaje alusivo. O sea, el pleno es a los diputados, a nuestros representantes. Lo que él hace allá,
pues es nada más a un grupo de personas que pertenece a su partido y él no gobierna para un partido político, ¿sí? O aquellas personas que ha beneficiado con algunos de los pocos programas que ha hecho, ¿verdad? Pero no quiere decir que está aboliendo las necesidades de los tabasqueños. Ahora, si eso fuese así, ¿por qué viene aquí al Congreso a decírselo a los diputados? A decirle, aquí estoy con mi informe y miren, he cumplido de esta manera con ustedes, y a ver, ¿por qué no lo hace así? Porque no ha cumplido, ¿sí? Entonces, tampoco cumple con la ley porque usted no la conoce, porque nosotros no la reclamamos correctamente y porque no somos ciudadanos que participemos en nuestra democracia. Entonces, ese es el problema. Mire, pasando al tema de la gente dice, no, que es que quiere privatizar la educación, la federación está privatizando la educación. Y le vuelvo a repetir, en lugares donde hay conflictos de maestros, como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, ¿verdad? Y tal vez hasta en Tabasco, ¿verdad? Pues está creciendo el número de escuelas privadas. ¿Por qué? Porque ya los padres no quieren pasar por esa problemática de que el gobierno no está cumpliendo con la educación, porque los maestros están protestando, los mismos servidores públicos. Entonces, ellos mismos están promoviendo la existencia y el crecimiento de las escuelas privadas. O sea, ellos son los que están privatizando la educación con sus protestas. Así de sencillo, así, y luego están en un punto radical que no quieren ceder y que quieren que todos lo hagan como ellos quieren, ¿sí? Cuando son funcionarios públicos, servidores públicos. Entonces, los mismos servidores públicos están armando un relajo en el país para privatizar la educación por las protestas. O sea que las protestas están obligando a que se privatice la educación, pero las protestas, no el gobierno, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque usted no va a querer que su hijo se quede sin una buena educación y tenga su educación frenada porque a un grupo de maestros se le ocurrió hacer un plantón, una marcha o protestar. Porque yo aquí le he repetido, mire, existe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de hecho, con el tema de los policías y con el tema de los maestros lo hemos comentado, porque son servidores públicos. Si existe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y le vuelvo a repetir esto porque es importante que le quede claro las problemáticas que enfrentamos y cómo se pueden resolver, si existe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Es para que los servidores públicos tengan un lugar a donde acudir a reclamar sus derechos. O sea, es especial para servidores públicos, digamos, ¿sí? Van a ir ellos a dirimir sus problemas con su jefe inmediato o el problema que tengan laboral. La prueba de que sí funciona está en los laudos que tienen que pagar los municipios cuando los trabajadores se han visto afectados en sus derechos, van ahí y lo reclaman. Entonces, si la protesta de policía llega ahí, se va a resolver, va a haber una sentencia, tal vez tarde un poco, pero también tiene que ser consciente que tiene que ser lo más pronto posible, ¿verdad? Pero entonces se harían las cosas de una forma adecuada. Si la gente, que es la que está más radical en la postura de la reforma educativa, ¿sí? Y que está obligando, insisto, a la creación de escuelas privadas, ¿verdad? De particulares, ellos mismos están obligando, no es que el gobierno esté haciendo la privatización de la educación, ellos mismos están obligando a la creación de escuelas privadas con sus protestas. Entonces, pero además no fueron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque es que ya no confían en autoridades, o sea, no, si ellos mismos como servidores públicos están desconfiando de las autoridades, ¿sí? Pues ellos están haciendo inválido el servicio público que representan. Entonces, ellos tienen que ir a esa autoridad y prestar su inconformidad de acuerdo a la ley, ¿sí? Con bases sólidas, por supuesto, ¿verdad? Porque si ellos dicen tener la razón, son maestros además. O sea, ¿qué ejemplo están dando de cómo defender el derecho en nuestro país cuando somos un país democrático y tenemos instituciones y están haciendo inválidas las instituciones? Ahora, ¿qué les cuesta ir, poner la denuncia, presentar sus pruebas y esperar a que se resuelva? ¿Cuánto tiempo llevan de protestas? ¿Cuánto tiempo se han cerrado las escuelas en Guerrero, en Michoacán y en Oaxaca, por citar ejemplo, por no decir Chiapas y en Tabasco? ¿Cuánto tiempo? Muchísimo. Si hubiese evitado todo eso y ya tuviese una respuesta, le vuelvo a repetir, vamos a creer que lo que ellos dicen es cierto, que las instituciones están trabajando a favor de los gobernantes en turno, o están trabajando a favor del presidente de la República, o que están trabajando a favor de la Secretaría de Educación. Y vamos a pensar
que la sentencia sale en contra de ellos. Pero si ellos tienen un derecho inventado, ¿sí?, con eso ellos pueden ir a discutir a otra instancia, porque ahí no acaba todo, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué no se hace así y por qué perjudicar a nuestra nación, verdad? Y obligar a los padres a gastar en una educación privada que ellos no están impulsando con sus protestas, porque están obligando a los padres de familia, o sea, ellos están dando, no, es que nos quieren privatizar la educación. La protesta de ellos está obligando a los padres de familia a enviar a sus hijos para aquellos que tienen. El problema es que va a dejar sin educación a aquellos que no tienen, ¿sí? Ese es el problema, porque los que tienen van a hacer el esfuerzo y van a enviar a sus hijos a la escuela privada, y los que no tienen van a tener que esperar hasta que se resuelva el problema para, oiga, ¿qué es eso? Ellos no tienen por qué paralizar la educación. Esa es una traición a México lo que están haciendo, ¿sí? Porque hay autoridades donde deben de acudir, y si no cumplen, nada más por eso es que luego el gobierno federal, ¿verdad?, que nosotros no aprobamos eso, pero más sin embargo utiliza la fuerza pública, por eso, porque no están cumpliendo con la ley, ¿sí? Y para que vea lo que vale la ley, mire, por eso le digo, cuando el gobierno dice, no, es que están violentando la ley, puede aplicar la fuerza pública, porque están violentando la ley, ¿sí? Por eso nosotros debemos de aprender a ser respetuosos de la ley, pero también debemos de aprenderla para exigir el respeto a la ley. O sea, porque ellos son gobernantes, sí, pero el poder radica en el pueblo. Y si usted es un ciudadano de un país democrático y participa dentro de su democracia, exigiendo su derecho, haciendo el ejercicio de derecho de petición, ¿verdad?, pues se lo van a cumplir. Pero si usted no conoce la ley y no conoce el artículo, por ejemplo, 51, fracción 17, donde está obligado el gobierno en el estado de Tabasco a venir aquí a decir, pues nunca se lo va a decir. Y si nadie se lo dice, menos. Pero bueno, ya cumplimos nosotros con decirle a usted lo que tiene que hacer el gobierno y lo que tiene que hacer el gobernador para informar. Pero bueno, conforme han pasado el tiempo, todas esas cosas se han ido haciendo a un lado. ¿Por qué? Porque la gente desconoce del derecho. Y los ciudadanos de un país democrático, ¿verdad?, como de todos los países, ¿no?, pero de un país democrático mucho más, porque el poder radica en el pueblo, pues debe de saber de las leyes, y debe de saber del derecho, y debe saber de las obligaciones que tiene el gobernante para con los gobernados, y qué es lo que tiene que hacer, para en el momento que se requiera, y observemos como ciudadanos que se está brincando las trancas, o que se está agarrando rumbo, hey, ¿dónde va usted, señor? Si mire, aquí está la ley, aquí dice la ley, ¿verdad?, la condición política de los Estados Unidos, del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad?, dice que tiene usted que venir al Congreso a informar. Pero si los maestros no van a las autoridades competentes, si los policías no van a las autoridades competentes, y si el gobernador no hace lo que tiene que hacer, ahora, aún que si los diputados no hacen lo que tienen que hacer, y los ministros no hacen lo que tienen que hacer, o los magistrados no hacen lo que tienen que hacer en el Poder Judicial, pues hay una descomposición. Entonces, la tiranocracia, ¿verdad?, pues está acabando con nuestro país y está acabando con los recursos públicos, porque más adelante cualquier recurso que llegue ya no va a servir para el Estado, porque ya no se está aplicando, porque lo van a aplicar, pagarle a sus propios cuates, a los que le hicieron los préstamos bancarios, y a esos van a ser los más ricos. Pero la gente pobre ya no va a tener acceso a los servicios. Entonces, no va a tener acceso a los servicios, ¿por qué? ¿Por ignorar? No, por eso hay que buscar la forma de conocer la ley y las obligaciones del gobernador para que la cumpla, para que cuando vaya por su colonia le diga, oiga, señor gobernador, ¿sabe qué? Discúlpenme, pero este año queremos escucharlo desde el Congreso, vamos a ir inclusive a su informe en el Congreso, en noviembre vamos a ir a su informe, ¿verdad? Ahí vamos a estar pendientes de su informe que va a dar el Congreso ante el Pleno, ahí lo queremos ver. Pues nosotros mismos tenemos que obligarlo a que venga, ¿verdad?, porque ahí radica el poder en el pueblo, en el derecho de petición que usted tiene, ¿verdad? Porque no se trata le digo, no se trata de buscar eximentes para matar, ¿sí? No se trata de eso, porque hay leyes. Solamente se trata de decirle, mire, por aquí tiene que ir y por ahí tiene que ir, no es que quiera. ¿Sí? Porque una cosa es que sea gobernador y otra cosa es que tenga que hacer las cosas como él quiere. ¿Sí? Mire, lo que él va a hacer como él quiere es el plan que tiene, por su visión de futuro, por sus conocimientos amplios de administración, por toda su experiencia en la gobernabilidad, por todo lo que nos vendió como imagen para poder llegar a ser gobernador del Estado, ¿verdad? Entonces, ahí sí, va a aplicar sus ideas,
para mejorar el Estado. Pero si vemos que no se está mejorando el Estado y que no está aplicando lo que metió, ¿verdad? Y que lejos de hacer eso, va contrario a derecho, pues no cumple con la propia ley que le da razón de existencia y no cumple con sus obligaciones, hay que pedírselo de forma pacífica. Ahí donde ande caminando en recorridos que luego hacen, decirle, oiga, gobernador, ahí lo esperamos en el Congreso del Estado, porque queremos escucharlo ahí, porque la ley dice en el artículo 51, fracción 17, que ahí tiene usted que informar. Así. Y esa es la única forma de poder regular las actividades de esta gente que está pasada de la realidad jurídica que existe. ¿De qué sirve que estén haciendo más leyes y más leyes y más leyes si no cumplen lo primordial, la Constitución? Que es nuestra razón de existencia, es nuestra norma primordial. De aquí se desprenden todas las leyes que existen para Tabasco, de aquí se desprenden. Si no se cumple con esta, con las otras que se desprenden, menos. Esos son los problemas serios que hay. Sí, y bueno, y hay tanto abuso de autoridad que, por ejemplo, en Cárdenas, ayer aquí señalaban, ante las diputadas del PRI, ante los diputados del PRI, personas, delegados, electos, que no se les está respetando, ¿sí? Y que pone el presidente Rafael Acosta León a otras personas que no tienen representatividad, que le da todos los recursos para que jale a la gente, pero no respetan al delegado. Entonces, la propia autoridad no está respetando a los representantes que el pueblo eligió y está haciendo cambiar de convicción al pueblo, ¿verdad? Y lo está atrayendo hacia la gente que está de acuerdo con ellos, no a los que están de desacuerdo. Y eso no sirve, porque eso no es democracia participativa, porque no se tiene la diversidad de ideas. Solamente es su idea y su idea no sirve, porque es tiranía. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué? Porque si el gobernador lo hace, pues también los presidentes municipales lo van a hacer, ¿no? Ahora, las cosas buenas que podríamos decir de Rafael Acosta León es la entrega de calzado a los niños que van a la escuela, porque hay que reconocerlo. Pero las cosas malas es ese abuso de autoridad que están haciendo y que no están respetando la autoridad de los delegados, ¿sí? Y además que están promoviendo el clandestinaje y están haciendo cobros a través de su hermano Freddy Acosta León, está haciendo cobros excesivos, ¿no? Y pide cuotas y anda poniendo cuota a la gente, ¿sí? Entonces eso es lo malo. Bueno, cuando menos eso fue lo que ayer aquí denunciaron los delegados, aunque la diputada dice, a mí no me consta, soy la Margarita, dijo, a mí no me consta, ¿sí? Pero bueno, los delegados aquí iban a decir eso, de hecho estaban hablando hasta de guerra, que ya están cansados, que lo están obligando a ir a la guerra, o sea, así están hablando ya los delegados, y son gente de las comunidades, que están cansados, que sufren, que viven, ¿sí? que sin pena dicen, a veces vivimos de puro pozol y frijol vivimos, así lo dijeron aquí, y digo, oiga, por favor, son delegados, tienen que cobrar un recurso público, le dan 800 pesos, eso es lo que le pagan por hacer su trabajo, ¿sí? Y tienen que estar, como dice, las 24 horas pendientes de lo que pasa en su comunidad, ¿verdad? Entonces, y luego le ponen a otra persona para acabar con ese liderazgo, ¿verdad? Y no toman en cuenta su autoridad, porque como no van de acuerdo con el partido político que está en el poder, pues ellos no lo pueden hacer. Y eso está mal, eso no debe de pasar. Pero no va a pasar en la medida que nosotros como ciudadanos vayamos reclamando y vayamos dando a conocer las cosas. Si no lo hacemos, pues las cosas pueden ir cediendo. Y le digo, si el propio gobernador no está cumpliendo con sus obligaciones, y está siendo multiseñalado, ¿sí? Entonces, estamos permitiendo que entre los mismos políticos lleguen a negociaciones, ¿sí? Y el gobernador sigue sin cumplir la Constitución. Entonces, a nosotros que no nos importen los arreglos que pueden tener los políticos, porque tenemos que velar por nuestros intereses. Si el gobierno del Estado no está velando por nuestros intereses, nosotros debemos reclamarlo y decirle, oiga, cumpla con el artículo 51, fracción 17, porque no está cumpliendo. Todo lo que debemos hacer, pero tenemos que hacerlo ya, porque si no vamos de debacle en debacle, y de acusaciones y acusaciones, no vamos a pasar. Mire, se aproxima la revisión de las cuentas públicas aquí en el Congreso del Estado de Tabasco, y yo no dudo, ¿verdad? No me queda ni la menor duda que vamos a estar escuchando aquí en la tribuna, y cuando esté pasando se lo voy a repetir.
Primeramente van a ir a hacer recorridos a las obras, van allá a hacer señalamientos, que aquí no está completo esto, falta lo otro, o no me gustó, o no se cumplió, o aquí no se aplicó todo el recurso, o la gente está diciendo que cuando ellos están informando de qué es tanto, en realidad solamente dieron la mitad, o sea, todas esas cosas van a surgir como comentarios. Y desde la tribuna, muchos diputados van a decir, mire, aquí tengo las observaciones como el año pasado, que aquí dice que el gobernador del estado gastó millones de pesos y debería haber gastado miles. Así vamos a estar escuchando. O que allá se pagó un dinero que no se tenía que pagar y que es el hermano o el primo del gobernador y que están gastando en camionetas pero no se hace nada y queda en palabrerías que perjudica el presupuesto nada más, porque ya se gastó. Y ahí va quedando y sigue sin cumplir con el artículo 51, fracción 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el gobernador, porque usted la desconoce, porque no sabe. Y si no sabe, va a seguir pasando. Entonces es mejor, ¿verdad?, buscar la forma de accesar al conocimiento de las leyes y conocer un poco más. Porque es necesario hacerlo, en serio, es necesario, sumamente necesario, para poder recuperar y empezar a caminar en la búsqueda de esa democracia participativa que nos lleve, en realidad, a la aristocracia, que es lo mejor, ¿verdad?, o el gobierno de los mejores. Porque así, usted, si empieza a vigilar, ya las personas que lleguen van a llegar a aplicarse a la norma. A ver qué dice la ley. Bueno, la ley dice esto, que tengo que hacer, eso tiene que hacer, no más. Nada más lo que le dice la ley. Pero si ni eso hace ya, entonces hay problemas serios. Y luego, usted observe, como ciudadano tabasqueño, hacia donde quiere ver el sector campesino, empresarial, obrero, no sirve. Ahora, seguridad pública, justicia, investigación de delitos, no sirve. Desarrollo social, gobernabilidad, no hay. ¿Qué tiene que hacer? Es momento de participar como ciudadano y conocer más sus derechos y las obligaciones de los gobernantes en turnos para que la cumplan, ¿verdad? Bueno, aprendamos juntos con Carlos León. Muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente que sea de su agrado. Muchas gracias.